Santi, y tu ayuda. Cuéntame. Bueno, pues estoy viendo un paciente y tiene una gripa. Realmente el paciente estaba bien. De hecho, yo le iba a dar salida y todo. Pero le pedí unos exámenes y mira lo que salió. Oh, no. Sabes lo que significa, ¿cierto? Sí. Ok, la proteína C reactiva, o para decirlo más corto, PCR. Este es un examen que es muy traicionero, porque en teoría, y como van a ver más adelante, es algo bastante sencillo. Y sin embargo, si uno pone atención, se va a dar cuenta que todo el mundo se confunde con este examen. Hay personas, por ejemplo, que juran que una PCR positiva por encima de unos 2 a 3 miligramos de litro significa infección segura. Y hospitalizan al paciente y le ponen antibiótico endovenoso, porque no, es que, joder, madre, ¿cómo le voy a dar salida a un paciente con una PCR así? ¿Ah? Por el otro lado, hay algunas personas que han escuchado que la PCR se asocia a enfermedades cardiovasculares, pero no saben muy bien eso como de dónde salió, no entienden que escuché algo de las estatinas, pero no entiendo. Entonces está ese grupo. Y luego está el grupo que es mi favorito, que son las personas que ni siquiera entienden las medidas. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture. Entonces, si ustedes pertenecen a alguno de esos grupos o si son simplemente alguien que quiere aprender más de esta prueba que tiene mucho por enseñarnos, este video es para ustedes, ya que hoy vamos a hablar de absolutamente todo lo que ustedes deben saber de la proteína C reactiva. Comencemos. Muy bien, entonces, como sugiere el nombre, la proteína C reactiva es una proteína. Y como la gran mayoría de proteínas en el cuerpo, esa también es producida en el hígado. Pero ¿cuál es la cosa? Que en condiciones normales esta proteína se produce en muy, pero muy bajas cantidades. De hecho, ella es casi indetectable en la gran mayoría de pacientes sanos y solamente comienza a elevarse cuando se le da el estímulo apropiado. Es algo así como el basilisco de la cámara de los secretos. Él solamente sale cuando es llamado. Ahora bien, ¿qué es lo que llama que la PCR se eleve? Bueno, la gran mayoría de personas les van a decir que es la inflamación, así en mayúsculas, ¿cierto? Les van a decir que cuando el cuerpo entra en un estado inflamatorio, la PCR se eleva y eso es precisamente lo que uno identifica en el laboratorio. Y sí, eso técnicamente es cierto, pero no es toda la historia. Verán, lo que realmente hace que la PCR se eleve es otra proteína llamada la interleuquina 6. Y si ustedes no conocen mucho sobre esta proteína, yo les invito a que piensen en ella como una señal de alarma. Como por ejemplo en Mulan, cuando llegan los hunos a invadir China y se prende una fogata y eso le avisa a todos que han llegado los enemigos. Bueno, esa fogata es la interleuquina 6. Es la señal que le avisa a todo el organismo: hey, ayuda, aquí está pasando algo raro. Ahora bien, tal como pasa en la guerra, de que una vez se prende la fogata y van a comenzar a darse un montón de procesos, como que se reclutan los soldados y que llega Mulan y que entonces alistan los caballos y alistan las armas. Así como la primera señal dispara procesos, aquí pasa algo parecido. La interleuquina 6, una vez se dispara, va a comenzar a desencadenar un montón de otros procesos. Esos procesos, todos en conjunto, nosotros los llamamos inflamación. Es el término grande que le damos a todo el proceso, ¿cierto? Y uno de esos procesos puntuales que suceden es precisamente la liberación de la proteína C reactiva. Ahora bien, ¿cuál es el paso a paso que se da en el cuerpo? Bueno, lo primero, como ya dijimos, es que se sintetiza la interleuquina 6. Luego ella va a comenzar a viajar por la sangre desde donde fue producida y va a llegar eventualmente al hígado. Estando allá en el hígado, lo que va a hacer es buscar los receptores de su interleuquina 6 en la superficie de los hepatocitos, se pega y una vez se pega va a comenzar a desencadenar una cascada que se llama la vía de señalización de JAK-STAT. ¿Listo? JAK-STAT. Es un nombre técnico, lo importante tener en cuenta aquí es que son un montón de proteínas que se van activando una a la otra a medida que se van fosforilando, que se pasan grupos fosfato. Eventualmente, una de esas proteínas activadas va y activa a otra proteína llamada la NF-kappa beta. ¿Listo? Y esta proteína es importantísima, NF-kappa beta. ¿Por qué? Porque la NF-kappa beta tiene un rol crucial en la inflamación, tan crucial que yo les hago la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se han cuestionado dónde actúan los corticosteroides? Los corticosteroides, que son los medicamentos clásicos para tratar la inflamación e inmunosuprimir al paciente. Ellos actúan ahí, el NF-kappa beta. Por eso es que son tan efectivos en modular la respuesta inmune. Pero bueno, volviendo al tema, después de que el NF-kappa beta se activa, él lo que va a hacer es que va a viajar directamente al núcleo. Se mete al núcleo y va a comenzar a buscar las regiones promotoras de varios genes que participan en la inflamación.
Uno de ellos, por ejemplo, es el de la proteína C reactiva. Entonces él busca esos genes, activa los factores de transcripción de esos genes y así los genes se comienzan a transcribir, eventualmente se vuelven proteínas y así los hepatocitos comienzan a sintetizar todas las proteínas que son los reactantes de fase aguda, uno de ellos siendo la proteína C reactiva. Ahora bien, la proteína C reactiva tiene varias funciones, pero sin duda alguna su principal es como un marcador para opsonización. Y si no saben a lo que me refiero con esto, los invito a pensar en algo así como un tenedor que marca comida. Síganme la corriente. Imaginen entonces que hay una casa por allá bien distópica en donde la manera en la que la gente se alimenta es primero dejando tenedores pegados a la comida por todos lados. Entonces, cuando alguien pasa y ve un tenedor pegado a un alimento, piensa, uy, supongo que debo comerme esto y se lo come. Bueno, algo así es como funciona la PCR. Ella va por la sangre y lo único que hace realmente es pegarse a las cosas. Bueno, no a las cosas, a las células, puntualmente a células que por alguna razón deben despejarse, como células infecciosas, por ejemplo, bacterias. Cuando hay una bacteria, la PCR, ¡pum!, se le pega. Y también cuando hay células enfermas, infectadas o muertas, a todas esas células se les pega. Y una vez se les pega, pues lo que ya dijimos pasa. Llega un macrófago que va por ahí rondando, ve que la PCR está pegada, se agarra, coge la PCR, ese proceso en donde primero se pega a alguna estructura para marcarla y después para ayudar a que el macrófago se la coma, lo llamamos opsonización. Y no es la única función de la PCR, ella también puede actuar a través del complemento y tiene otras funciones antiinflamatorias, pero es la principal. Ahora bien, hasta ahí no suele haber mucho problema. Donde comienza realmente lo enredado es en entender todos los tipos de escenarios que disparan una respuesta inflamatoria. Porque sí, todos sabemos que cosas como infecciones, enfermedades autoinmunes o incluso un traumatismo puede llevar a una respuesta inflamatoria, a inflamación, ¿cierto? Pero es que hay muchas otras causas. Por ejemplo, no sé si lo sabían, pero los adipocitos, las células grasas, pueden liberar interleuquina 6. De hecho, en los pacientes con obesidad, especialmente con la obesidad que se acumula de forma visceral, es decir, no en los gorditos típicos, sino entre las vísceras, que solo comienza a pasar cuando la persona sube más de peso, ahí en ese contexto los adipocitos comienzan a liberar cantidades bastante importantes de interleuquina 6. Y dato curioso, esa interleuquina 6 dispara una respuesta inflamatoria que se cree causa la resistencia a la insulina. Es decir, ese se cree que es uno de los mecanismos más importantes que intermedian el paso de obesidad normalita a paciente obeso con diabetes tipo 2. Y algo similar sucede en la enfermedad cardiovascular. Verán, la causa más frecuente de enfermedad cardiovascular en el mundo es la aterosclerosis, cuando las arterias comienzan a llenarse de grasa y a taparse. Lo que nos hemos dado cuenta es que en esa grasa se pueden infiltrar los macrófagos, las células que usualmente participan en la respuesta inmune. Y cuando esos macrófagos se meten ahí a la placa aterosclerótica, comienzan como a enloquecerse, comienzan a liberar otras moléculas, una de ellas la interleuquina 6, y se cree que precisamente esa interleuquina 6 genera como un feedback, como que mientras más se inflama la arteria, más se llena de grasa, más se inflama el cuerpo y más comienza a ocurrir como un remodelado vascular. Y bueno, así como esto hay muchas otras enfermedades que se asocian a estados preinflamatorios. El cáncer, por ejemplo, es una de las más importantes. El cáncer tiene un estado inflamatorio. Y sí, claro, el grado de inflamación presente en estas enfermedades no es el mismo grado que uno observa como en una infección bacteriana o cuando uno se pega un chichón y ahí se inflama localmente. No es el mismo grado de inflamación, no es el mismo tipo. De hecho, por eso algunos autores han sugerido algunos nombres distintos para referirse a ese grado de inflamación de esas enfermedades. Algunos, por ejemplo, llaman metainflamación para hablar como de la parte metabólica que dispara esa inflamación. Otros lo llaman como parainflamación, que es ese estado intermedio entre la inflamación, entre cero inflamación y una inflamación grande. O la mayoría de las personas simplemente le dicen inflamación de bajo grado. Pero bueno, sea como sea que ustedes lo van a llamar, lo importante es entender que hay muchas enfermedades que causan inflamación y que por lo tanto elevan la PCR. Bueno, todo eso está muy bonito y lo entendí, pero la verdad todavía no sé cómo interpretar una PCR. Ok, entonces, lo primero que yo les recomiendo a las personas es que dividan el uso de la PCR como en dos tipos de pacientes y que no los mezclen, porque en mi experiencia ahí es donde las personas se comienzan a enredar al mezclar todos los escenarios. Entonces hay dos escenarios distintos. Está el escenario del paciente que está claramente enfermo y luego está el paciente que es aparentemente sano. La PCR puede usarse en ambos pacientes, pero eso es de una manera muy distinta y tiene puntos de corte muy diferentes. Entonces comencemos con el primer paciente, el paciente que está claramente enfermo.
¿Quién es este paciente? Súper fácil. Es el paciente que llega a urgencias, que está enfermo, o es el paciente que ya está hospitalizado y de la nada se deteriora. En esos pacientes uno sabe que algo les pasó, algo los enfermó. Y lo que uno quiere realmente responder es, ¿qué fue eso? Ahí la PCR me puede servir bastante porque me ayuda en primer lugar a detectar si hay una enfermedad inflamatoria y además qué tan severa es esa inflamación. Con esas dos cosas yo puedo ayudarme a formar un diferencial, especialmente, como veremos un segundo, cuando la severidad de esa inflamación es muy alta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente en urgencias que llega con unos síntomas, le pide una PCR y esa PCR me sale por encima de 10 miligramos de decilitro, la probabilidad de que ese paciente tenga una infección bacteriana aguda, que probablemente requiera antibiótico, es del 80%. 80%. Entonces, si ese paciente tiene un cuadro clínico que parece infeccioso, ya tengo un argumento bastante fuerte que me orienta a que puede ser bacteriano. Y si el valor de la PCR ya no es 10, sino que es más de 50 miligramos de decilitro, lo cual es una elevación muy marcada, la probabilidad de una infección bacteriana es del 88 al 94%. Ahora bien, debajo de 10 miligramos por decilitro la PCR pierde un poco su utilidad. Y ojo, no se confundan, un valor entre 1 y 10 miligramos por decilitro técnicamente es considerado como un grado de inflamación moderado. Pero el problema es que aquí el diferencial es tan grande, incluye cosas tan diversas que realmente pues no es que aporte mucho el paraclínico, ¿sí? Es decir, aquí un paciente puede literalmente tener todo, desde una enfermedad autoinmune, un cáncer, un infarto, una pancreatitis, hasta una simple bronquitis o una infección viral. Pero bueno, la cosa es un poco distinta en aquellos pacientes aparentemente sanos, porque en esos pacientes lo que estamos intentando hacer con una PCR no es buscarles por allá una infección quién sabe dónde. No, estamos intentando buscar a aquellos pacientes que tienen lo que hablamos hace unos minutos, una inflamación de bajo grado. Entonces, ¿se acuerdan que hace unos minutos yo les contaba que hay un montón de condiciones como obesidad, aterosclerosis, cáncer, diabetes, que se asocian a un estado de inflamación de bajo grado? Bueno, unos investigadores se apoyaron en esa idea y se pusieron a medir la PCR a un montón de personas. Para eso tuvieron que utilizar una PCR más fina, que se hace igual, pero es un poquito más sensible, llamada PCR ultrasensible. ¿Listo? PCR ultrasensible. Es la misma PCR que siempre, solamente que logra captar unos valores mucho más pequeños de los de la PCR normal. Entonces, mientras que una elevación de, por ejemplo, no sé, 0.1 miligramos de decilitro la reportaría una PCR normal como 0, como negativa, aquí ella la va a reportar como realmente es, 0.1 miligramos de decilitro. Entonces, bueno, lo que comenzaron a hacer estos investigadores fue medirle a un montón de personas y lo que se comenzaron a dar cuenta era que en pacientes aparentemente sanos, esos grados de pequeños de inflamación de 0.2, 0.3 miligramos de decilitro de PCR se asociaban de forma independiente a un mayor riesgo cardiovascular y muerte. Ahora bien, ¿qué deberíamos hacer con esta información? Bueno, ahí es donde comienza el problema. ¿Por qué? Porque digamos que yo tengo un paciente aparentemente sano con una PCR en 0.1 miligramos de decilitro, es decir, completamente normal. ¿Qué debería yo decirle? Bueno, debería decirle, oiga, intente tener una buena dieta, dormir bien, hacer ejercicio, es decir, tenga un estilo de vida saludable, ¿cierto? Todo el mundo debería intentar eso. Ok, perfecto. Ahora tengo un paciente, también aparentemente sano, pero esta vez con una PCR encima de los puntos de corte de moderado y alto riesgo, que son 0.2 y 0.3 miligramos de decilitro. ¿Qué debería hacerle a él? ¿Debería decirle que comience a tomar prednisona para ver si baja esa inflamación? Bueno, sí, efectivamente eso le bajaría la inflamación, pero tiene el problema que también lo inmunosuprimiría. Entonces, potencialmente lo puedo matar de una infección bacteriana severa. Entonces, sí, le soluciona un problema, pero le creo otro peor. Así que no es una muy buena solución. Ah, ya sé, le puedo poner rosuvastatina. ¿Por qué? Porque yo leí que había un estudio llamado el Jupiter Trial, que fue súper famoso cuando salió hace algunos años y que demostraba, en teoría, ¿cierto? Que cuando un paciente aparentemente sano, con una LDL normal, o sea, con colesterol normal, pero con una PCR por encima de 0.2, y a esos pacientes se les ponía rosuvastatina, se mejoraban desenlaces cardiovasculares y muerte. Ah, bueno, perfecto, entonces puedo poner ese medicamento. Ah, bueno, a excepción de que ese estudio tiene un montón de fallas, como que, por ejemplo, 9 de los 14 escritores de ese estudio estaban patrocinados por la empresa que crea la rosuvastatina. Entonces,
O que el autor principal del estudio tiene la patente de la proteína C reactiva ultrasensible. Entonces es la persona que más se beneficia que la gente comience a usarla. O que realmente cuando uno comienza a evaluar ese estudio muy de cerca se da cuenta que los endpoints que realmente eran importantes no es que hayan demostrado mucha mejoría. Entonces, ¿qué hacemos? Si no le podemos poner ningún medicamento inmunomodulador o inmunosupresor para bajar esa inflamación, ya que todos o no funcionan realmente o se asocian a peores eventos adversos, ¿qué le decimos al paciente? Le podemos decir, oiga, intenta tener una buena dieta, dormir bien, hacer ejercicio, es decir, intenta tener un estilo de vida saludable. Entonces, si ven el problema, independiente de cómo salga la PCR, las recomendaciones que tenemos para ofrecer al paciente son realmente las mismas. Por eso es que este examen no ha trasladado mucho a la práctica clínica, porque a pesar de que sí detecta lo que dice detectar y sí es bueno en eso, pues terminamos haciendo exactamente lo mismo.